Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Cayán y en esta oportunidad estamos con Gorky Alarcón, fundador y canciller de Paradox, aquí en Guayaquil, Ecuador. Un gusto, Gorky. Gracias, Pedro. Gracias por esta entrevista. Gracias por visitarnos acá en Guayaquil. Ya hemos hablado algunas veces antes por online, pero qué bueno tenerte acá en el marco del CSI, del Congreso. Un gusto para mí ser parte de este CSI y estamos aquí porque quiero aprovechar toda tu sabiduría, quiero saber muchas cosas de Paradox, cómo inició y ya nos vas a ir contando un poco de eso, pero quiero empezar con una pregunta, un poco para conocerte un poco más a profundidad. ¿Quién es Gorky Alarcón? La primera vez que me preguntan eso, ¿no? Pero podría decirte que soy una persona muy curiosa del mundo de la música, del arte, la tecnología también. Y me apasiona mucho que las cosas crezcan y que de alguna forma también nosotros como ecuatorianos podamos también alcanzar y proyectarnos hacia el primer mundo. O sea, eso podría decirte que soy alguien que trata de empujar las cosas. ¿No? Alguien que trata de empujar las cosas. Interesante, ¿no? Siempre ese espíritu creativo del músico. Pero eso me lleva a otra pregunta. ¿Tú sientes que naciste músico o te hiciste en el camino o lo descubriste? Cuéntanos un poco de eso. Siento que nací con un cierto talento, pero no músico. Yo no pienso que nadie nace músico en realidad. Pienso que de entrada pienso que ser músico es una profesión en realidad. O sea, tú puedes tocar muy bien un instrumento, puedes ser un excelente cantante, pero no quiere decir que vayas a ser músico. Músico es, te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? La típica de los chicos cuando son adolescentes, un poco más grandes y tienen una novia, ¿ya? La típica es que vas a ir a conocer a los padres de la novia. Y los padres de la novia van a hacer la típica pregunta que le hacen cuando recién conocen a esa persona que sale con la hija. ¿Qué pregunta le van a hacer? ¿A qué te dedicas? Claro. Es lo típico. Si respondes a eso con ser músico, yo soy músico, es porque lo eres. Es decir, ser músico es una profesión, es alguien que se dedica a esto, ¿ya? Otro es ser alguien talentoso que toca bien un instrumento, pero ser músico es alguien que se dedica a esto. Y yo no nací así, obviamente nadie nace así. Para entrar en eso tienes que dedicarte a esto, prepararte mucho y me convertí en músico. No nací músico, me convertí en músico. Y reformulando la pregunta un poco, ¿sientes que naciste con ese espíritu artístico o lo fuiste encontrando en el camino? No, sí, nací con una onda creativa. Ya recuerdo que de peladito, le decimos acá cuando somos bien chicos, yo tenía una productora de películas que se llamaba Las Películas Colosales, pero estoy hablando cuando tenía 7 años, 8 años. No, entonces sí tenías eso. Y escribía películas, con un primo, teníamos un primo que él era el presidente de Las Películas Colosales, yo era el vicepresidente, pero realmente todas las películas, bueno, no quiero decir esto por mi primo, pero no me está viendo, pero él era mi socio en las películas, yo hacía la mayoría de las películas, pero él era mayor, entonces por eso era el presidente y yo era el vicepresidente. Qué interesante. Esto me lleva a pensar en cómo todo nace de algo, ¿no? Esos pequeños detalles de cuando eres niño, cómo un papá tiene que estar siempre atento a los talentos de los hijos para poder orientarlos, encaminarlos, descubrir y ayudarlos con su talento, ¿no? Eso no pasa mucho, ¿ah? No pasa mucho. No pasa mucho. Es que te da suerte, ¿no? A veces lo contrario. No, es que no pasa mucho. A mí tampoco me pasó. De que por ahí mis padres nunca se metieron mucho en el asunto, ya eran bastante grandes también, pero con mis hermanos, recuerdo que eran como mis otros padres, de alguna forma, que yo soy soy el menor de mis hermanos, somos bastantes, y mis hermanos eran mucho mayores que mí, y ellos sí tenían este miedo a que alguien se dedique a la música, no éramos una familia de artistas, y más bien eso que tú dices que debe existir y que lo fomentamos acá mucho en Paradox, o sea, a mí me pasó todo lo contrario, ¿no? A mí se me llevaron la guitarra de la casa. O sea, y no es muy raro eso, o sea, guardando las distancias, eso le pasó a John Lennon también. O sea, a veces el instrumento musical o el arte, la gente le tiene miedo, sí, a veces. Y dime una cosa, o sea, ya cambiando un poco el enfoque, ¿cómo nace Paradox? Ya, es una historia que no es tan corta, pero voy a tratar de resumirte rápidamente. Paradox realmente lo fundó Gabriel Carvajal, un gran amigo que vive en Estados Unidos. Él fundó un estudio de grabación maravilloso en 1997 en Guayaquil,
que se puso muy de moda. De repente no fue en Guayaquil, una ciudad aledaña a Guayaquil que se llama San Borondón. Y un estudio que se puso de moda, era muy bonito, muy moderno. Y yo me moría de ganas de grabar ahí. Yo tenía una banda, yo recuerdo cuando lo visité, fuera, wow, yo quiero grabar en este estudio. Hasta que, tengo que hacer la historia súper rápida, ¿no? Un día había un anuncio en el periódico, yo ya sabía poco grabar en computadoras, cosas raras en esa época, pero sabía grabar en computadoras. Y vi un anuncio en el periódico que decía, se necesita ingeniero de sonido. Y llamé y resulta que era en Paradox. Wow. Una cosa demasiado lanzada, la verdad, osada de mi parte, llamar e ir a la entrevista. Sí. Me entrevisté con Gabriel y para no alargarte el cuento, pasaron algunas cosas y terminé teniendo el trabajo. Era para trabajar de ingeniero de sonido, del técnico de sonido, en el horario de la noche, en Paradox, que era un estudio que estaba lleno todo el tiempo. Y así fue como empecé en Paradox en el año 2000, que fue que yo ingresé. Y pues, trabajé 5 años en Paradox como el técnico de grabación, hasta que en el 2005, después de que pasamos muchas decepciones también, muchas cosas bonitas, pero las cosas no sonaban como sonaban en las grabaciones en Estados Unidos o como sonaban en México, ni siquiera como sonaban en Colombia. Y yo me sentía culpable también, porque yo era el técnico de sonido y todo. Y yo le dije a Gabriel, siempre traía nuevos equipos, nuevas cosas, un nuevo preamplificador, pero no terminaba de sonar bien. Hasta que un día yo le dije a Gabriel, ¿sabes qué? El problema no es ningún equipo, ya no gastes más plata. El problema es educativo, pero no solo mío. El problema también es del que viene a tocar la guitarra, el problema también es del que viene a tocar la batería. No somos igual de profesionales que los colombianos, ni siquiera porque estamos al lado, pero ni que los mexicanos, ni peor los gringos. Dije, traigamos productores, empecemos a traer gente, empecemos a enseñar esto. Pongamos unas bancas ahí, empecemos a enseñar. A Gabriel le pareció fantástico, pero me dijo, mira, yo me voy a ir a Estados Unidos a vivir. No te lo había dicho. Pensaba cerrar el estudio, pero lo que tú me has dicho me parece tan chévere que hazlo tú. Y así fue como, primero me llevé algunas cosas a mi casa, recuerdo. Él me dijo, hazlo con el nombre de Paradox y todo, dale adelante. Y así fue como yo me quedé empoderado de Paradox. Qué bien. No tanto como negocio, porque las cosas eran de él también. Fue una cosa que para mí no era como un negocio. Yo realmente quería enseñar y aprender al mismo tiempo, meterme en esos cursos y todo. Claro, ¿no? claro. Y así fue como se abrió el primer curso de producción musical en la historia de esta ciudad, en Guayaquil. Se abrió así formalmente, digamos, en el 2005, que fue un boom. Aparte se recontrallenó. Y dimos el primer curso de producción musical. Como se llenó, hicimos otro. De repente yo ya me vi en la necesidad de formalizar el asunto. Hicimos una fundación, se formalizó y crecimos con las clases. Y bueno, pasaron muchos años, hasta el 2018, que recién pudimos ser una institución de educación superior. Poder dar carreras avaladas aquí por el Estado, por el gobierno, son carreras oficiales. Y hemos crecido al punto de que ya no solamente tenemos música, tenemos operación de drones, de desarrollo de videojuegos y muchas otras carreras. Te hice muy rapidita la historia, pero básicamente así fue como nació Paradox. Pero por lo que entiendo, tú te formaste de manera autodidacta entonces. Sí. ¿En su momento? En su momento sí. Yo tenía mucha curiosidad por aprender del mundo de la producción musical. Yo recuerdo que vi un anuncio en el periódico también, antes del otro de Paradox, que decía curso de audio digital. Y era muy raro eso, o sea, porque se grababa en cinta en esa época, se grababa en los ADATs, no se grababa en computadores. Y este era un curso en el Consulado de Portugal aquí en Guayaquil. Yo fui y aprendí a grabar en un programa que se llama K-Walk y después le pedí la computadora prestada, entre comillas, a mi papá y tenía un estudio en mi cuarto, un home studio, y yo era el pelado que grababa en computadores. La gente no lo podía creer. K-Walk Sonar. Después fue Sonar. Pero antes, en esa época, era el K-Walk. Estamos hablando de 98, 99. Y empecé a grabar en mi casa, en el home studio, mis panas que tenían banda y venían a grabar conmigo porque yo les grababa por una extrema fracción de lo que les costaba ir a un estudio. Y así fue como fui aprendiendo hasta que me lancé a esto de ir a Paradox y trabajar ahí. Y yo creo que Gabriel fue demasiado bueno conmigo porque yo sí me asusté con el estudio. O sea, era un estudio profesional y yo solo grababa en computadoras. Ahí me asusté tanto que hice una de las cosas más osadas que he hecho en mi vida. Yo me metí al internet de esa época, imagínate que no había ni Google, si había Google ni lo conocía, era Yahoo. Y en Yahoo puse productores musicales,
Y me salieron los 3 primeros, que estaban primeros rankeados en Yahoo. Me salió Daniel Cires, que fue el productor de 11 episodios sinfónicos de Gustavo Cerati. Me salió Isa Portugués, el productor también de Fabulosos Cadillacs, Alejandro Lerner. Todos tenían sus páginas web, ¿no? Les escribí a todos. Les escribí por correo pidiéndoles que me enseñen. Contándoles la historia, mira, yo estoy trabajando en este corazón, soy un chico de Ecuador, tengo plata para pagar, pero tenía plata para pagar porque tenía plata. Todo mi sueldo de Paradox yo estaba dispuesto a darlo para poder aprender. Increíblemente, Pedro, me contestó uno. Me contestó Isa Portugués. Y hablamos un rato por todo por correo. Y en esa época, no sé si porque Argentina también estaba en esta cuestión del corralito, por esa época, no lo sé, pero Isa accedió a enseñarme. Y así fue como yo tuve un año de preparación todos los días, me mandaba correos, en esa época la educación online era, me mandaba correos, le respondía correos, y nos reuníamos a chatear en el Messenger, recuerdo una vez por semana. Yo, claro, tenía el estudio de grabación, entonces yo le preguntaba todo lo que necesitaba saber y así fue, esa fue mi universidad de la producción musical. Y esa historia tiene bastante peso ahorita en este momento que te estamos hablando, Pedro, porque hace poquito Isa Portugués le sacaron un libro, hizo un libro de su biografía, de su vida, ¿verdad? E increíblemente me menciona en su libro. ¡Qué loco! Que es lo que quería... ¡Qué loco! Acá. Bueno, Isa Portugués, que de paso si llega a ver este video, Isa es siempre estamos en contacto. Él es un gran productor, también manager y todo. Él era el baterista de La Pesada del Rock. No sé si has visto en Netflix el documental Rompan Todo, que está en Netflix, que es la historia del rock latinoamericano y todo eso, ¿no? El eslogan Rompan Todo es porque La Pesada del Rock, que es una banda que en Argentina la conoce todo el mundo, es prácticamente la que inventó el rock argentino. Dijeron eso en un concierto muy famoso en el Luna Park, por eso se hizo muy famoso la frase Rompan Todo. Isa era el baterista de La Pesada del Rock. Qué loco. Y, ¿qué te puedo decir? También productor de recitales, festivales, además de manager, gerente comercial de artistas como Fabulosos Cadillacs, Abuelos de la Nada, Patricia Sosa, Alejandro Lerner, Piero, o sea, increíble, ¿no? Y él me menciona en una parte en la que dice, cuenta, así como yo cuento esta anécdota de forma muy rara, porque él no era, también para él fue una experiencia muy distinta, digamos, hacer una educación online conmigo. Claro. Entonces, él lo cuenta acá también como su experiencia extraña como docente, pero te podría decir que ese curso cambió mi vida de forma académica, aprendí hartísimo, aprendí de alguien también muy importante y que sabía bastante y me supo explicar bien. Y esa fue mi formación en el mundo de la producción musical. Después estudié en la universidad y todo, producción audiovisual, ese es mi título formal. Esto del video y todo eso, ¿no? Pero mi profesión es productor musical. Sabes que tengo acá anotadas las preguntas, pero cuando me hablas me vienen otras, así que voy a aprovechar de improvisar un poco. Así como tú sientes que te ayudaron en tu momento, ¿no? Y que se presentaron las oportunidades, ¿a ti te pasa que también tienes ganas de hacerlo con los demás? O sea, como que con los chicos que trabajan y te ves en ellos, por ejemplo. Sí, me pasa mucho, sobre todo yo era una persona que realmente quería aprender. O sea, mi profesor me puso en su libro, o sea, él realmente quería aprender. Cuando yo veo a un estudiante que quiere aprender, o sea, siento una obligación y al mismo tiempo un placer de transmitir todo lo que pueda y aprender más también, porque uno aprende de los estudiantes hartísimos. La experiencia después como docente te enriquece más si te gusta aprender, porque tú aprendes mucho y mientras más creces aprendes más porque las generaciones son más separadas, entonces los jóvenes vienen con información muy nueva, de cosas incluso artísticamente muy nuevas también, que hasta a veces te chocan un poco, pero es lindísimo también enseñar porque al mismo tiempo aprendes hartísimo. Sí, claro. Ahora, ¿qué retos y oportunidades ves en la educación musical aquí en Ecuador y en Latinoamérica en general? Yo creo que el reto actual más importante con el que nos topamos es la inteligencia artificial. Diría que ese es un reto clave ahora que hay como casi que en toda profesión, ¿no? Pero en las profesiones creativas es muy potente porque es una herramienta que se está usando mucho. Las profesiones en el mundo de la música van a cambiar mucho. La industria de la música ya viene cambiando hace algún tiempo con la inteligencia artificial.
y creo que es un reto importante saberla manejar, no prohibirla, pero al mismo tiempo tiene que tener límites y hay formas. O sea, estamos en un momento como tal vez hace 25 años o 30 años hubo con el Internet, ¿no? Sí. ¿Y cuál crees tú que es el objetivo del CSI? Como todo congreso internacional, el primer objetivo tiene que ser la cuestión de la interculturalidad. Es decir, el hecho, por ejemplo, de tenerte acá, Pedro, es más allá de la información importante que puedas tener y traer y compartir con los estudiantes, es el hecho de que nosotros podamos compartir nuestra cultura contigo y que tú puedas compartir tu cultura con nosotros. Aunque somos culturalmente muy cercanos, Sí, los claro. peruanos a los ecuatorianos, estamos al lado, Sí. y hay diferencias. Y esas diferencias deben de enriquecernos y enriquecer a los estudiantes, además de saber y conocer de la industria, cómo está funcionando en Perú y todo eso, poder saber un poco más de la música criolla, del vals, de ustedes que es tan lindo. A mí me encanta eso, me gusta. De hecho, fue una de las cosas que yo propuse y siempre la hablé mucho en el CLAN, en los congresos que es Claro. de Alaemus, que ese congreso debe de estar sobre todo hecho para poder compartir nuestra distinta música, ¿ya? La música del Ecuador también, que no es muy conocida afuera, pero es bien rica, tiene muchas cosas. O sea, hay muchos, como Ecuador mismo, que es, tú escuchas a alguien de Quito y me escuchas a mí, piensas que son de dos países diferentes, ¿ya? Porque el acento de ellos es muy diferente al de nosotros, pero asimismo, la música de la sierra es muy distinta a la de la costa y digamos que tenemos mucho que mostrar. Claro. Y asimismo mucho que aprender también. Así es. Y cuéntanos un poco cuáles son los beneficios de esta alianza que se ha dado entre PMA y Paradox, Paradox PMA. Bueno, yo estoy muy contento con esa alianza porque, en primer lugar, poderle dar a los estudiantes de Paradox la posibilidad de poder compartir en algún congreso, alguna actividad que hagan ustedes allá, algo de intercambio. Este mismo intercambio, del hecho de que tú estés acá en el CSI, es algo que es invaluable. El hecho también de poder nosotros, tal vez con nuestra opción de que puedan titularse, a través, creo que hemos hecho algún convenio para poder hacer algún tipo de homologación por conocimientos y todo, y puedan de alguna forma también llegar a tener una titulación superior que es válida en Perú, porque los títulos de Ecuador los puedes tranquilamente validar en Perú. Entonces eso también es creo que un ganar-ganar por todos lados. Excelente, excelente, qué buen mensaje. Y ya estamos llegando al final de la entrevista y tengo dos últimas preguntas. Y esta es un poco para filosofar, ¿ya? ¿Qué le dirías al Gorky del año 2000 o 2005? A ese Gorky que vivió esos años, entre 2000 y 2005. 2000 y 2005. Imagínate que lo ves ahorita, se para frente a ti el Gorky del 2000-2005. Le diría, tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo. Vale, sigue nomás. Sigue nomás. En principio, cuando se arrancan las cosas, hay mucho miedo, hay generalmente la mayoría de los emprendimientos o cosas, peor emprendimientos artísticos, terminan quebrándose por miedo. Sí. Es decir, cuando empiezan a aparecer los problemas, hay mucho temor, obviamente se piensa no se va a llegar, no se va a poder, todo esto, que el otro, pero al final el secreto está un poco en la perseverancia. La perseverancia, claro. Y ya para finalizar, ¿qué le dirías a los chicos de PMA que te están viendo desde Perú, a los chicos de Paradox? A los chicos de PMA y de Paradox, sobre todo a esta generación, lo que les puedo decir es que tal vez no suene el mensaje así como más alentador, o tal vez sí, pero lo que les puedo decir es que las cosas no son fáciles. Las cosas requieren muchísimo esfuerzo, mucha entrega y mucho tiempo. Tengan paciencia, cosechen la paciencia, siembren la paciencia y cosechen los resultados de la paciencia. No crean que las cosas grandes o las cosas buenas son rápidas, toman tiempo y toman mucha preparación, así que disfruten y atesoren su proceso dentro de PMA y dentro de Paradox. Disfrútenlo y atesórenlo y aprovechenlo, que es lo que realmente les va a traer buenos frutos después. Muy bien. Bueno, hemos estado con el fundador y canciller de Paradox, Gorky Alarcón. Yo soy Pedro Cayán y espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pedro.